the minute you walk. El ego muy arriba y la conciencia por los suelos. A 30 años la historia parece ser memoria. Mientras el pueblo observa indiferente que en todos lados matan a su gente. Y tú sentado allí oyendo esta canción, dime qué haces para salvar a la nación. ¿Cómo comenzó el movimiento? Dije que iba a decir una estupidez. Que fue una estupidez. Comenzó con un partido de fútbol, Pumas y Poli. A la salida del estadio se armó la bronca, se armaron los golpes. Había broncas entre el Politécnico y la universidad y muchas veces nos peleamos, pero fuera del estadio. Y nos uníamos cuando llegaban los pinches granaderos, pues nos juntábamos todos y sobre ellos. Un grupo de compañeros de la Prepa 7, de donde yo era maestro, secuestró un camión de cervezas y se lo llevó a la Prepa 7. En la noche llegó la policía, se llevó lo que quedaba de cerveza porque ya no quedaba gran cosa. Y se llevaron como 80 compañeros detenidos. Al día siguiente, Federico Rotán, presidente de la Sociedad de Alumnos, convocó a una junta y se formó el Consejo General de Huelga. Es una maldita mentira que éramos 47 del Consejo. No, hijo, del Consejo General de Huelga, nada más éramos 8. Álvarez Garín, Revueltas, Alberto Castillo, Latita, La Nacha, Schulenberg, maldito traidor Sócrates, ese maldito traidor, y tu servidor. Éramos los que conformábamos el Consejo General de Huelga. La columna central eran los estudiantes del Consejo Nacional de Huelga, que eran los líderes, los representantes de las escuelas. Estaban los padres de familia, que después de algunos encerraron a sus hijos para que no salieran, y otros más dignos y más hermosos los acompañaron a las marchas. Entonces se crea los padres de familia, los intelectuales y artistas que también estamos allí. Está Eberto, está Revueltas, estamos nosotros, en fin, y entonces se une la tercera columna. El movimiento creció, el movimiento se hizo, el movimiento existe y el movimiento no se ha podido borrar. La madrugada del 30 de julio de 1968, un comando militar derrumbó con un tiro de bazuca el portón del antiguo colegio de San Ildefonso. Dentro del plantel se encontraban estudiantes que se resguardaban del asedio de las tropas. Ese acontecimiento generó una respuesta inmediata del rector Javier Barros Sierra, quien protestó por la violación de la autonomía universitaria y se manifestó a favor de la legitimidad del movimiento estudiantil. Más tarde, en Ciudad Universitaria, el rector Barros Sierra izó la bandera nacional a media asta y las transmisiones de Radio UNAM concluyeron temprano en señal de luto por los hechos de los días anteriores.
El 1 de agosto, el presidente Gustavo Díaz Ordaz, en un discurso pronunciado en Guadalajara, ofreció su mano tendida a quienes quisieran estrecharla. Al día siguiente fue creado el Consejo Nacional de Huelga, formado por estudiantes y maestros de la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional, las escuelas normales, el Colegio de México, Chapingo, la Universidad Iberoamericana, el Colegio La Salle y algunas universidades estatales. Para el 8 de agosto, el Consejo Nacional de Huelga ya había elaborado un pliego petitorio que invalidaba el de la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos. Las demandas eran: libertad a los presos políticos, destitución de los jefes policiales, los generales Luis Cueto Ramírez y Raúl Mendiolea, y el teniente coronel Armando Frías, desaparición del cuerpo de granaderos, derogación del artículo 145 y 145 bis del Código Penal Federal, que condenaba el delito de disolución social y funcionaba como el argumento jurídico para las agresiones, indemnización a los familiares de heridos y muertos, deslindamiento de responsabilidades de las autoridades. El 27 de agosto salió una manifestación de alrededor de 300,000 participantes desde el Museo de Antropología hasta el Zócalo. Los estudiantes izaron una bandera rojinegra a media asta. En la madrugada, quienes permanecieron allí fueron desalojados por el ejército. El 13 de septiembre tiene lugar la Marcha del Silencio, una manifestación de más de 250,000 personas, en donde todos iban en silencio para evitar que la policía pusiera como pretexto la provocación por parte de los estudiantes. 600,000 personas en el Zócalo por primera vez. Nunca el Zócalo había tenido un lleno de ese tamaño. Nosotros fuimos los primeros. Llegamos a ser, en otra ocasión, más de 1 millón de personas. La gobernación manda un comunicado a varias escuelas que fueran a platicar con Luis Echeverría, que en un momento dado no nos dio la cara, se nos puso al secretario y nos dijo que nos iba a madrear si veníamos el 2 de octubre. Tenía programada el 2 de octubre del 68 una magna asamblea por parte del comité de huelga. Desafortunadamente, como en todos los tiempos, el gobierno ha tenido control, ha habido infiltrados. Cuando empezaron a llegar los del comité de huelga y la gente que iba a estar participando en este movimiento, ya estaban infiltrados los del ejército. Andaban en el 15 de septiembre, en el Chihuahua, o sea, en todos los edificios. Cuando se da la señal por el helicóptero es cuando se empieza la balacera, pero ya todo lo que es el marco de Tlatelolco, lo que es Eje Central, Manuel González, Reforma, ya estaba sitiado por el ejército, que venían con bayoneta calada. Llegamos aquí a la 1:30. Ya estaba como un cuarto de gente aquí. Llego aquí y me ponen, como me conocían, oye, bajo, pues ponte a checar todos los contingentes que llegan aquí a la plaza ese día. Y me pongo ahí, en esa pirámide, y yo era el que apuntaba a los contingentes que iban llegando y lo informaba al orador que estaba arriba. Pues nosotros decimos que eran como 15,000 gentes, pero estaba lleno. En parte del corredor para las 6, antes de las 6 ya estaba lleno. Estaba abarrotado, o sea, realmente ya no cabía nadie. Entonces. Primero pasa el helicóptero, da una vuelta. A la segunda vuelta salen las luces de bengala. Para ese tiempo estaban los camiones en el puente, estaban los camiones militares y estaban los soldados ahí de ese lado. Mucha gente al ver las luces de bengala se espantó y se inquietaron y empezaron a gritar: sentados sobre las escaleras. Sentados, no, ahí se mueven. Sentados. La bengala no la disparó el helicóptero, la bengala la dispararon de ahí, de la esquina del templo. Si ves en el piso, vas a encontrar todavía agujeros de balas. Es una maldita mentira que el Consejo General de Huelga estábamos ahí. No, estábamos ahí y ahí.
Es una maldita mentira que hay una película de más de 20 horas. La matanza comenzó a las 6:30, ahí, en la Boca 7. Tomando eso, sale el batallón Olimpia o los cuates estos, y los que estaban ahí sentados, todos se paran y empiezan a correr en el rayo. Y se oyen los disparos, se oyen los primeros disparos acá de este lado. Un francotirador desde el edificio que está hasta el fondo disparó al capitán encargado del batallón que había bajado aquí y que venían para acá, y les dispararon por la espalda. Cuando empezó todo, nos dimos cuenta de que la balacera era directa, una bengala verde, era la señal, de allí un helicóptero, de allí empezó todo. Estaba uno de nuestros compañeros muy queridos, Florencio López Osuna, a él le tocó, dijo todavía, no se preocupen compañeros porque son balas de salva. Cuando empezaron a caer muertos, dije, Florencio, dice, no compañeros, nos están atacando. Y en ese momento se armó todo. Dispararon salvajemente desde las azoteas, tenían absolutamente todo. Sí. Ahora, afortunadamente, y eso es muy trágico y muy dramático y lo denuncio siempre, el cura que está ahora es un compañero, es muy diferente. El cura que estaba antes cerró la puerta, muchos cayeron ahí, nosotros no que llegamos, ábranos, no abrieron, se silenciaron. La matanza comenzó ahí en la Boca 7, ahí era la vocacional 7, y en la casa del estudiante. Y los disparos, repito, vinieron de allá, no de acá. Después sí, corrimos hacia allá, a Chihuahua, pero ahí estaba la base del Escuadrón Olimpia y Guante Blanco. Y en el 412 nos dejaron entrar. Desde allí escuchamos cómo llegaba el ejército a sacar estudiantes y a matarlos, a masacrarlos. Pero desde ahí de esa ventana vimos. Caían los compañeros y llegaban los soldados con la bayoneta y los remataban. Aquí no quedaron ni 400 ni 500. Aquí quedaron más de 1000 cuerpos. Aquí. Aparte los de la Boca, los de la Explanada, los de la Casa del Estudiante. La cifra que manejó el gobierno no fue la real. Todo esto, o sea, todo lo que es la plancha, estaba a reventar, ¿sí? No, vamos, lo que se ha manejado oficialmente no es verdad. Se acordonó todo por parte del ejército y policía judicial de aquellos tiempos. Muchos corrieron para allá, para acá y luego regresaban, o sea, varias veces. Salí por el único pasillo que nunca cerraron, nunca. Y me ve Guillermo Almanza, que era de medicina, en la Escuela Superior de Medicina, y que me conocía. Él fue el que tocó las campanas del agravio de la bandera de roja y negra de allá del Zócalo, y que se tocaron las campanas. El que está ahí, ese es Guillermo Almanza, que lo mataron posteriormente. Y él me dice, oye, bajo, ayúdame a meter a la gente, a los heridos, al departamento que está acá. Y todos los heridos los llevábamos a ese departamento, que fuimos alrededor de 66 personas que metimos ahí. Entre ellos